Bueno, hacerlas todas juntas es muy difícil, pero usted hablaba recién de la armonía y cómo la armonía podía conducir a lo peor, ¿no es cierto?, a la segregación y al horror. Y nosotros, digamos, a partir de lo que usted cita en el libro en relación a Heidegger, es decir, que es preciso, digamos, usted no dice que es preciso el dolor para que haya una transformación, pero usted dice que no alcanza, digamos, con eso. Entonces, le haría dos preguntas que en realidad son un poco la misma. Por un lado, es decir, ¿qué es preciso para que el dolor produzca una transformación social? ¿Qué es lo que es necesario que se produzca? Y quizás en el sentido contrario, pero que es lo mismo, ¿cómo es que en un estado de cierto bienestar, alguien vota en contra de sus propios intereses o el ajustado vota por una política de ajuste, es decir, y se dirige hacia allí? ¿Cómo se explica eso? Es decir, Lo del dolor es un intercambio. Cuando cumplen 60 años, Junger y Heidegger intercambian cartas y Junger, que como ustedes saben era militar, piensa de nuevo en la... Es un pensamiento que abarca a muchos pensadores del siglo XX. La guerra como el lugar en donde verdaderamente uno se descubre a sí mismo. La guerra como la situación límite que nos va a revelar quiénes somos. La guerra como incluso la apertura a una posibilidad de algo distinto de lo que somos. Junger insiste en esto y Heidegger, que ya pasó por lo que pasó, por la infamia que atravesó, le dice: jamás la sobremedida del dolor traerá aparejado cambio alguno. Es decir, no ve que el dolor traiga cambio alguno. Y estoy de acuerdo, las transformaciones vienen por crisis de legitimidad, por crisis orgánicas, por cuando la representación falla. No es un problema de dolor, es cuando no me representa lo que se supone que me quiere representar. Este enigma, el obrero de derecha, el que es perjudicado por la economía que se lleva adelante. Bueno, eso hay que verlo en dos perspectivas. Es verdad que es un enigma que haya un montón de personas que votan en contra de sus propios intereses, pero ahí tendríamos que ser muy finos e hilar bien cómo funcionan los dispositivos neoliberales. En mi hipótesis, si bien pienso que hay una diferencia entre la subjetividad y el sujeto, creo que el neoliberalismo se ha valido muy bien de un tipo de exigencia que habita en cada uno y que Freud nombró con la expresión superyo, que es una exigencia maldita porque siempre te pide que des la talla frente a algo a lo que no vas a poder responder, pero sin embargo estás aferrado a esa exigencia porque tu satisfacción consiste en esa misma exigencia. Así que uno puede decir, es un obrero explotado y votó al que lo iba a explotar. No, se adaptó a la subjetividad neoliberal, es un buen neoliberal. O sea, si uno lo ve desde esa perspectiva, entonces el contraste ya no es tan grande. Es decir, si uno entiende que el neoliberalismo está contaminado, es la primera experiencia política que intenta verdaderamente intervenir sobre el sujeto, sobre lo que podríamos llamar el humus antropológico. Es la primera experiencia que intenta intervenir en cómo estamos hechos. Entonces no hay tanta contradicción, porque es absurdo. De hecho, recuerdo un diálogo con un taxista donde él me decía que prefería estar peor con Macri que mejor con Cristina. Es decir, son elecciones que aparentemente son contradictorias, pero que en realidad no lo son si entendemos
de que ahí la subjetividad realiza finalmente su condición neoliberal. Es decir, cumple con el mandato y con la exigencia que efectivamente se ha construido la instancia más fácil de colonizar por el poder, según Freud, la que para Freud articuló al sujeto que somos cada uno de nosotros con la civilización es el superyo. En eso Freud no tenía dudas. Hay una instancia en cada uno de nosotros que es una gran fábrica de deuda y de culpabilidad, que es la más fácil de explotar, la más fácil, digamos, de colonizar, la más fácil de instrumentar. Incluso me llama la atención que los teóricos que actualmente hablan del neoliberalismo como fábrica de deudores y a la deuda como aquello que rige nuestros lazos sociales, naciones endeudadas, hombres endeudados, nacimientos endeudados, no hayan reparado en que Freud mismo, cuando quiere explicar su diferencia con los bolcheviques, no dice ninguna palabra, era un viejo conservador, pero no dice nada de abolir, no tiene ningún problema con la abolición de la propiedad privada ni de las relaciones sociales de producción, pero en cambio de la alianza del superyo con la pulsión de muerte, tiene muy serias dudas de que porque termine la propiedad privada, eso vaya a culminar. Y de hecho Trotsky, en uno de sus escritos, En mi vida, dice: estos revolucionarios marxistas, como han logrado desculpabilizarse, son capaces de hacer cualquier tipo de canallada. Es decir, que ahí hay una dialéctica propia que pertenece al superyo, que entonces nos permitiría captar que no es tan contradictorio decir, pero ¿cómo va en contra de sus propios intereses? No, es que no hay más intereses. La idea de que el ser humano se maneja por los intereses es falsa. Y es una idea lamentablemente tan presente en Marx como en Ricardo, como en Adam Smith. No se trata de intereses. No son los intereses lo que en última instancia justifica la acción de las subjetividades. Es cómo se conforman las subjetividades lo que orienta a las vidas y no los intereses. No es que este tarado quiso ser presidente por sus intereses. No es por interés. La conciencia determina el ser. Bueno, acá Santoro me metió en un lío porque va en contra de mi existencialismo juvenil, donde la existencia determina la conciencia, y Marx decía las relaciones sociales es a la inversa, la conciencia. No, es que no es la conciencia, no está la conciencia. Es decir, el superyo para Freud es el mejor aliado del ello, es el inconsciente puro. Pero dice Freud que se disfraza de imperativo categórico, es que es muy complejo este tema. Es decir, hay una serie de exigencias que el sujeto cree que son conscientes, pero el sentido de las mismas, las obligaciones que hay en el interior de las mismas, se le escapan a su conciencia. Así que el tipo puede ser un perfecto neoliberal atentando contra sus intereses. Creo que el obstáculo para pensar muchos de estos problemas es que todavía se supone que en última instancia es el interés lo que gobierna a la gente. Cuando la gente es capaz de hacerse un gran daño a sí mismo con tal de cumplir con determinados mandatos. Pueden dañarse en lo más profundo de sus intereses con tal de que ese mandato sea cumplido. Esperanzador todo. Como dice Leandro, como dice el sabio Spinoza, sin temor y sin esperanza.